El millonario descubrió a la hija de su criada soplando las velas sola y decidió celebrar con ellas una fiesta que lo cambió todo. El BMW negro se detuvo frente a la imponente mansión de las lomas de Chapultepec con un suave ronroneo del motor. Santiago Mendoza apagó el auto y se quedó inmóvil durante algunos minutos, observando la fachada de cantera gris que había sido su hogar durante los últimos 8 años. Las ventanas enormes reflejaban el cielo nublado de noviembre, dándole a la casa un aspecto melancólico que parecía reflejar su propio estado de ánimo. A los 32 años, Santiago había logrado todo lo que un hombre podría desear: una empresa constructora próspera que llevaba su apellido, propiedades en los mejores barrios de la ciudad, una cuenta bancaria que le permitía cualquier lujo. Sin embargo, mientras subía los escalones de mármol hacia la entrada principal, sintió el peso familiar de la soledad que lo acompañaba cada día desde hacía 3 años. «Buenas tardes, señor Mendoza», lo saludó Esperanza desde el vestíbulo, secándose las manos en el delantal. Su voz cálida contrastaba con el eco que producían sus pasos en el amplio espacio. No lo esperaba tan temprano. Santiago aflojó su corbata italiana y dejó el maletín junto a la mesa de caoba que decoraba la entrada. Esperanza Jiménez había trabajado para él desde antes de que él se casara con Alejandra. Era una mujer menuda pero fuerte, con cabello negro recogido en una coleta y ojos café que reflejaban una sabiduría ganada a base de experiencias difíciles. «La junta se canceló», respondió Santiago quitándose el saco del traje. «¿Dónde está Sofía?» «En la escuela, señor. No sale hasta las 3». Santiago asintió y se dirigió hacia su despacho, pero se detuvo a medio camino. En los últimos meses, había comenzado a preguntarse más seguido por la niña. Sofía tenía 8 años y vivía en la mansión con su madre desde que Esperanza enviudó 5 años atrás. Santiago había insistido en que se quedaran en los cuartos de servicio del segundo piso. Era más práctico, y aunque no lo admitiera abiertamente, la presencia de ambas hacía que la enorme casa se sintiera menos vacía. «Esperanza», la llamó, girándose hacia ella. «¿Cómo está Sofía en la escuela?» La mujer sonrió con orgullo. «Muy bien, señor. Es la mejor de su clase en matemáticas y lectura. La maestra dice que es muy inteligente. Me alegra saberlo». Santiago dudó un momento antes de continuar. «Si algún día necesitan algo para ella, materiales escolares, ropa, lo que sea, es usted muy amable, señor Mendoza, pero no es necesario. Sofía y yo estamos bien». Santiago admiró la dignidad de Esperanza. Nunca pedía nada extra. Siempre mantenía una actitud profesional, pero él había notado cómo revisaba cuidadosamente cada peso antes de gastarlo, cómo remendaba la ropa de Sofía en lugar de comprar nueva. Se encerró en su despacho y trató de concentrarse en los planos del nuevo desarrollo habitacional que su empresa construiría en Santa Fe. Las cifras bailaban frente a sus ojos, pero su mente divagaba. Afuera comenzó a llover, las gotas golpeando contra los ventanales con un ritmo hipnótico. Alejandra siempre había querido tener hijos. Habían intentado durante 2 años de matrimonio, visitando especialistas, sometiendo sus cuerpos y su relación a pruebas y tratamientos. Cuando finalmente se embarazó, el mundo de Santiago se iluminó. Pero a los 7 meses, una complicación inesperada se llevó tanto a Alejandra como al bebé que esperaban. El sonido de la lluvia se intensificó y Santiago cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo envolvieran. Esta casa había sido diseñada para una familia. Los cuartos vacíos del segundo piso habían sido pensados como habitaciones infantiles. El jardín trasero tenía espacio suficiente para columpios y juegos. Todo había quedado como un recordatorio constante de los sueños que nunca se cumplieron. Un trueno lejano lo sacó de sus pensamientos. Miró el reloj, las 2:30 de la tarde. Pronto llegaría Sofía de la escuela, y como siempre, correría directamente a la cocina a buscar a su madre, llenando la casa con su risa y sus historias del día. El miércoles siguiente, Santiago salió de la oficina más temprano de lo habitual. La construcción en Santa Fe había presentado algunos problemas con los permisos municipales y había decidido revisar los documentos en casa con mayor tranquilidad. Al llegar, notó que el auto de Esperanza no estaba en el pequeño estacionamiento lateral reservado para el personal.
Entró por la puerta principal y fue recibido por un silencio inusual. Normalmente, a esa hora, se escuchaban los sonidos de Esperanza, preparando la cena, o de Sofía haciendo sus tareas en la mesa de la cocina. «¡Esperanza!», gritó, pero no obtuvo respuesta. Se dirigió hacia la cocina y se detuvo en el umbral de la puerta. Ahí estaba Sofía, sola, sentada frente a un pequeño pastel casero decorado con 8 velitas encendidas. La niña llevaba puesto su uniforme escolar azul marino, pero se había colocado una diadema dorada que parecía hecha en casa. Sus ojos café, tan parecidos a los de su madre, estaban cerrados mientras hacía un deseo en silencio. Santiago se quedó inmóvil, observando la escena. La luz dorada de las velas iluminaba el rostro concentrado de Sofía, y por un momento el tiempo pareció detenerse. La niña abrió los ojos, tomó una profunda respiración y sopló las velas de una vez, sonriendo con satisfacción al ver que todas se apagaron. «Muy bien», exclamó Santiago, aplaudiendo desde la puerta. Sofía se sobresaltó y se giró rápidamente, con las mejillas sonrojadas por la sorpresa. «Señor Santiago», dijo poniéndose de pie rápidamente. «No sabía que había llegado». «No te preocupes», respondió Santiago, acercándose a la mesa. «¿Es tu cumpleaños?». La niña asintió tímidamente. «Sí, hoy cumplo 8 años. Mamá tuvo que ir al mercado porque se nos acabó la leche para la cena, pero me dijo que podía empezar a celebrar». Santiago sintió una opresión en el pecho. «¿Y estabas celebrando sola?». «No estaba sola», respondió Sofía con una sonrisa. «Estaba con mis deseos. Mamá dice que los deseos de cumpleaños son muy poderosos si uno los hace con el corazón». La sencillez de la respuesta conmovió a Santiago profundamente. Se acercó más a la mesa y observó el pastel. Era pequeño, claramente hecho en casa, decorado con betún blanco y unas flores de azúcar que Esperanza había conseguido, Dios sabía dónde. No era el tipo de pastel que él habría comprado en las pastelerías más exclusivas de Polanco, pero había algo en él que lo hacía especial. «¿Te importa si te acompaño en tu celebración?», preguntó Santiago, tomando una silla. Los ojos de Sofía se iluminaron. «Claro que no. Será más divertido. ¿Quiere un pedazo de pastel? Mamá lo hizo de chocolate, que es mi favorito». Santiago asintió y observó cómo Sofía cortaba cuidadosamente 2 porciones con un cuchillo demasiado grande para sus pequeñas manos. La niña le sirvió el pedazo más grande en un plato de la vajilla diaria, no en la fina porcelana que él usaba para las cenas formales. «¿Qué pediste de deseo?», preguntó Santiago, probando el pastel. Estaba delicioso, húmedo y con el sabor casero que no se conseguía en ninguna pastelería. «No puedo decirlo o no se cumple», respondió Sofía con seriedad. «Pero puedo decirle que tiene que ver con que mamá y yo seamos muy felices». Santiago sintió un nudo en la garganta. «Estoy seguro de que se cumplirá». «¿Usted hace deseos de cumpleaños, señor Santiago?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Hacía años que no celebraba su cumpleaños. Desde la muerte de Alejandra, las fechas importantes se habían convertido en días que prefería pasar trabajando hasta muy tarde. «Ya no», admitió. «Cuando uno se hace grande, a veces se olvida de hacer deseos». Sofía lo miró con ojos sabios para su edad. «Mamá dice que los adultos se olvidan de muchas cosas importantes, que por eso necesitan a los niños para recordarles». En ese momento, se escuchó el sonido de llaves en la puerta trasera, y Esperanza entró a la cocina cargando bolsas del mercado. Se detuvo en seco al ver la escena, su jefe sentado en la mesa de la cocina, compartiendo el pastel de cumpleaños de su hija. «Señor Mendoza», dijo claramente nerviosa, «no sabía que había llegado». «Sofía, espero que no haya molestado». «Para nada», interrumpió Santiago poniéndose de pie. «Sofía me estaba enseñando algo muy importante sobre los deseos de cumpleaños». Esperanza dejó las bolsas en el mostrador, sin saber muy bien cómo reaccionar ante esta situación inusual. «Mamá, el señor Santiago me ayudó a celebrar», dijo Sofía con entusiasmo, «y dice que mi deseo se va a cumplir». Santiago vio la mezcla de gratitud y preocupación en los ojos de Esperanza. Entendía su dilema, apreciaba la amabilidad hacia su hija, pero mantenía claros los límites de su relación profesional. «El pastel estaba delicioso, Esperanza», dijo Santiago. «Hace mucho tiempo que no probaba algo tan auténtico». «Gracias, señor»,
respondió ella, aún un poco tensa. Santiago miró a Sofía, que lo observaba con una sonrisa radiante, y tomó una decisión que cambiaría todo. Esperanza, ¿te parece si mañana hablamos sobre algunos cambios en la casa? La mañana siguiente llegó acompañada del aroma a café recién hecho y pan dulce que Esperanza preparaba cada día. Santiago bajó más temprano de lo habitual, encontrándose con que Sofía ya estaba desayunando en la mesa de la cocina, concentrada en un libro de cuentos mientras masticaba su concha. «Buenos días, señor Santiago», lo saludó la niña con una sonrisa. «¿Y ya vio que dejó de llover? Mamá dice que va a ser un día muy bonito». «Buenos días, Sofía. ¿Qué lees?» «Es un libro de la biblioteca de la escuela. Se llama Platero y yo. Habla de un burrito muy inteligente», respondió, mostrándole la portada gastada. Santiago se sirvió café en una taza y se acercó a la mesa. «¿Te gusta leer?» «Muchísimo, pero en casa no tenemos muchos libros. Mamá dice que son caros». La niña hizo una pausa y lo miró con curiosidad. «¿Usted tiene muchos libros, señor Santiago?» «Tengo una biblioteca completa en el segundo piso», admitió Santiago. «Hace mucho que no la uso». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad? ¿Tiene cuentos?» Esperanza entró en ese momento desde el patio, donde había estado tendiendo la ropa. Al escuchar la conversación, su expresión se tensó ligeramente. «Sofía, no debes molestar al señor Mendoza con tus preguntas», dijo con suavidad pero firmeza. «No me molesta en absoluto», intervino Santiago. «De hecho, Esperanza, me alegra que menciones eso. Es parte de lo que quería conversar contigo». Esperanza se acercó, secándose las manos en el delantal. «¿Señor?» Santiago respiró profundo. Durante toda la noche había pensado en la imagen de Sofía celebrando sola su cumpleaños, y había llegado a una conclusión que lo sorprendía a él mismo. «He estado pensando en hacer algunos cambios en la casa», comenzó. «Hay demasiadas habitaciones vacías, demasiados espacios que no se usan. Me gustaría que ustedes se sintieran más como en casa y menos como invitadas». Esperanza frunció el ceño sin entender completamente. «¿Qué tipo de cambios, señor?» «Para empezar, me gustaría que Sofía pudiera usar la biblioteca cuando quiera. Hay cientos de libros ahí que nadie lee». Santiago miró a la niña cuya cara se había iluminado como un árbol de Navidad. «También pensé que tal vez les gustaría mudarse a una de las habitaciones principales del segundo piso. Tienen más espacio, mejor vista». «Señor Mendoza», interrumpió Esperanza, su voz cargada de una mezcla de gratitud y preocupación. «Es usted muy generoso, pero no es necesario. Estamos bien donde estamos». «Mamá», intervino Sofía tímidamente, «¿podría de verdad usar la biblioteca?» Santiago vio el conflicto interno de Esperanza. Como madre, quería lo mejor para su hija. Como empleada, mantenía claros los límites profesionales. «Esperanza», dijo Santiago con suavidad, «no lo veas como caridad. Lo veo más como una oportunidad para todos. Esta casa fue construida para una familia, y aunque la mía no resultó como esperaba, tal vez pueda servirle a alguien más». Esperanza lo estudió durante un largo momento. En sus 5 años trabajando para él, había visto cómo Santiago se había encerrado en sí mismo después de la muerte de su esposa. Había notado su soledad, la forma en que evitaba las habitaciones que habían sido diseñadas para niños, cómo trabajaba hasta muy tarde para no estar solo con sus pensamientos. «Si está seguro, señor», dijo finalmente, «pero con condiciones». Santiago alzó una ceja intrigado. «Seguiré manteniendo mis responsabilidades como ama de llaves. Sofía será respetuosa y no molestará cuando usted esté trabajando. Y si en algún momento siente que fue un error...» «No será un error», la interrumpió Santiago con una sonrisa. «Y Esperanza, hay algo más». «¿Sí? Me gustaría aumentar tu sueldo. Considéralo una compensación por hacerme recordar lo que significa tener vida en esta casa». Esperanza se quedó sin palabras. Sofía, que había estado siguiendo la conversación con atención, se levantó de su silla y corrió hacia Santiago, abrazándolo por la cintura. «Gracias, señor Santiago. Es usted el mejor». Santiago se quedó inmóvil por un momento, sorprendido por el gesto espontáneo. Hacía años que nadie lo abrazaba con esa pureza, esa gratitud genuina. Lentamente puso su mano en la cabeza de la niña. «De nada, pequeña». Esa tarde Santiago cumplió su promesa. Después de que Sofía regresara de la escuela,
la llevó personalmente a la biblioteca del segundo piso. La habitación era impresionante. Estantes de madera de caoba desde el suelo hasta el techo, llenos de libros de todos los géneros. Había una escalera deslizante para alcanzar los estantes superiores y dos cómodos sillones de cuero junto a una ventana que daba al jardín. «¡Dios mío!», exclamó Sofía girando sobre sí misma para admirar toda la habitación. «Es como la biblioteca de Bella y la Bestia». Santiago sonrió. «¿Conoces esa historia?» «Sí, la vi en la televisión de la vecina», respondió Sofía, acercándose a uno de los estantes con reverencia. «¿Puedo tocar los libros?» «Claro, para eso están». Sofía comenzó a recorrer los estantes, leyendo los títulos en voz alta. Santiago la observó, notando cómo sus ojos se iluminaban con cada descubrimiento. Se detuvo frente a una sección completa de literatura infantil y juvenil. «¿Todos estos son para niños?», preguntó asombrada. Santiago se acercó y observó los libros. Los había comprado Alejandra durante los primeros años de matrimonio, soñando con el día en que tendría hijos propios para leerles. Después de su muerte, Santiago había evitado esa sección completamente. «Sí», respondió con voz suave. «Están esperando a alguien que los lea». Sofía tomó un ejemplar de El Principito y lo abrazó contra su pecho. «¿Puedo llevármelo a mi cuarto?» «Puedes llevarte los que quieras, pero también puedes leer aquí si prefieres. Los sillones son muy cómodos». La niña se dirigió hacia uno de los sillones y se subió, quedando casi perdida en el asiento de cuero. Abrió el libro y comenzó a leer en silencio, completamente absorta. Santiago se quedó observándola durante unos minutos. Había algo profundamente sanador en ver esa habitación cumpliendo finalmente su propósito. Cuando salió de la biblioteca, encontró a Esperanza en el pasillo, cargando algunas cajas. «¿Necesitas ayuda?», ofreció. «No es necesario, señor. Solo estoy trasladando nuestras cosas a la nueva habitación». Santiago tomó una de las cajas sin esperar respuesta. «¿Cuál elegiste?» «La que está al final del pasillo. Tiene vista al jardín y está cerca de la biblioteca, por si Sofía necesita algo». Caminaron juntos por el largo corredor. Santiago notó lo poco que tenían: ropa cuidadosamente doblada, algunos libros escolares de Sofía, fotografías familiares y no mucho más. «Esperanza», dijo mientras dejaba la caja en la nueva habitación, «mañana podríamos ir a comprar algunos muebles nuevos. Esta habitación necesita un escritorio para que Sofía haga sus tareas, tal vez una cómoda». «Señor Mendoza», lo interrumpió Esperanza sentándose en la cama. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué está haciendo todo esto? No es que no lo aprecie, pero es muy diferente de cómo han sido las cosas hasta ahora». Santiago se acercó a la ventana y observó el jardín trasero. Las palabras de Sofía del día anterior resonaban en su mente. Los adultos se olvidan de muchas cosas importantes. «Creo que me había olvidado de lo que significa vivir en lugar de solo existir», admitió. «Ayer, viendo a Sofía celebrar su cumpleaños con tanta alegría, me di cuenta de que esta casa ha estado muerta durante 3 años. Ustedes le han dado vida de nuevo». Esperanza lo estudió con atención. En sus ojos vio algo que no había visto en mucho tiempo. «Esperanza». «Señor Santiago», dijo suavemente, «¿puedo sugerirle algo?» «Dime». «¿Por qué no cena con nosotras hoy? Estoy haciendo mole poblano, y Sofía estará emocionada de contarle sobre todos los libros que encontró». Santiago sintió una calidez extraña en el pecho. Hacía meses que no cenaba en compañía, y la idea le resultaba a la vez atractiva y aterrorizante. «¿Estás segura de que no será una molestia?» Esperanza sonrió, y Santiago notó que cuando sonreía, sus ojos se arrugaban ligeramente en las esquinas, dándole un aspecto especialmente cálido. «Para nada, señor. Será un placer». Mientras bajaban las escaleras, Santiago sintió que algo fundamental había cambiado en la dinámica de la casa. Por primera vez en años, tenía ganas de llegar a la hora de la cena. La mesa del comedor principal no había sido usada para una cena familiar en más de 3 años. Santiago observó cómo Esperanza colocaba cuidadosamente 3 lugares en lugar de su habitual puesto solitario en la cabecera. La vajilla de porcelana blanca contrastaba elegantemente con el mantel de lino color crema, pero había algo en el ambiente que se sentía diferente, más cálido, más vivo. Sofía apareció corriendo desde la biblioteca, cargando 3 libros contra su pecho.
Se había cambiado el uniforme escolar por un vestido rosa que, aunque claramente no era nuevo, estaba impecablemente limpio y planchado. «Señor Santiago, no va a creer todos los tesoros que encontré», exclamó, colocando los libros en una silla auxiliar. «Hay un libro de Sor Juana Inés de la Cruz y otro sobre la historia de México. Y mire este». Mostró un ejemplar de Mujercitas, con una ilustración vintage en la portada. «Ese era uno de los favoritos de mi esposa», dijo Santiago suavemente, acercándose para ver el libro. «Lo leía cada año durante las fiestas navideñas». «¿Su esposa leía mucho?», preguntó Sofía con la curiosidad inocente de los niños. Santiago sintió la familiar punzada en el pecho, pero por primera vez en mucho tiempo no fue acompañada del deseo de cambiar de tema inmediatamente. Sí, le encantaba leer. Decía que los libros eran ventanas a otros mundos. «Igual que yo», exclamó Sofía. «Mamá dice que cuando leo pongo la misma cara que cuando sueño despierta». Esperanza emergió de la cocina, llevando una olla de barro humeante. El aroma del mole poblano llenó el comedor, rico y complejo, con notas de chocolate, chiles y especias que habían tardado horas en desarrollarse. «Sofía, ayúdame a traer las tortillas y el arroz», pidió Esperanza. Santiago observó cómo madre e hija trabajaban en equipo con una sincronización que hablaba de años de práctica. Había algo hermoso en su dinámica: el respeto mutuo, el cariño evidente, la forma en que Sofía anticipaba las necesidades de su madre sin que se lo pidieran. «Señor Mendoza», dijo Esperanza mientras servía el mole sobre trozos de pollo, «espero que le guste. Es la receta de mi abuela, de Puebla». Santiago probó el primer bocado y cerró los ojos. El sabor era extraordinario, complejo, balanceado, con capas de sabor que se revelaban gradualmente. Era completamente diferente a las cenas solitarias de comida para llevar, o los platos sofisticados pero fríos que preparaba el chef cuando tenía invitados de negocios. «Esperanza, esto es increíble», dijo sinceramente. «¿Cómo lograste que el mole tenga ese sabor tan profundo?» Los ojos de Esperanza se iluminaron con orgullo. «Mi abuela decía que el secreto está en tostar cada ingrediente con paciencia y amor, que la comida sabe a los sentimientos de quien la prepara». «Mamá hace el mejor mole de todo México», añadió Sofía con convicción absoluta. Una vez la señora Rodríguez de al lado probó un poquito y le pidió la receta, pero mamá le dijo que algunos secretos no se pueden escribir. «¿Por qué no se pueden escribir?», preguntó Santiago genuinamente curioso. «Porque el amor no tiene receta», respondió Esperanza simplemente. «Se siente, se pone, pero no se puede medir con tazas o cucharadas». La conversación fluyó naturalmente. Sofía les contó sobre su día en la escuela, sobre cómo había defendido a un niño más pequeño que estaba siendo molestado por unos compañeros mayores. Santiago se encontró fascinado por la personalidad de la niña, valiente, empática, inteligente, con una sabiduría que parecía más allá de sus años. «¿Y usted qué construye exactamente, señor Santiago?», preguntó Sofía mientras saboreaba su arroz con leche de postre. «Edificios, casas, centros comerciales», respondió Santiago. «Mi empresa se dedica a crear espacios donde las personas pueden vivir y trabajar». «¿Como esta casa?». «No exactamente. Esta casa ya estaba construida cuando la compré. Pero sí, construimos casas similares». Sofía reflexionó sobre esto. ¿Le gusta construir casas para otras familias? La pregunta lo tomó desprevenido. «Es mi trabajo. Me da satisfacción ver un proyecto terminado. ¿Pero le gusta saber que las familias van a ser felices en las casas que usted hace?». Santiago miró a la niña, sorprendido por la profundidad de su pregunta. «¿Sabes qué, Sofía? Nunca lo había pensado de esa manera. Pero ahora que lo mencionas, creo que sí me gustaría». «A mí me gustaría construir casas para familias que no tienen», declaró Sofía. «Mamá dice que hay muchos niños que no tienen dónde vivir bien». Esperanza puso su mano suavemente en el hombro de su hija. «Sofía tiene un corazón muy grande», explicó a Santiago. «Siempre quiere ayudar a todo el mundo». «Es una cualidad hermosa», respondió Santiago, mirando a la niña con admiración genuina. «El mundo necesita más personas como tú, Sofía». Cuando terminaron de cenar, Santiago insistió en ayudar a recoger la mesa, a pesar de las protestas de Esperanza. «Señor, no es necesario...». «Esperanza, después de una cena así, es lo mínimo que puedo hacer», insistió,
cargando algunos platos hacia la cocina. Mientras lavaban los platos juntos, Santiago notó las manos de Esperanza, pequeñas pero fuertes, con las marcas del trabajo duro pero cuidadosamente mantenidas. Cuando accidentalmente se rozaron al pasar un plato, ambos sintieron una chispa de electricidad que los tomó por sorpresa. Yo me encargo del resto, murmuró Esperanza, apartando la mirada. Claro, respondió Santiago, igualmente nervioso por la reacción inesperada. El sábado amaneció con un sol brillante que se filtraba a través de las cortinas de la biblioteca. Santiago había madrugado, como era su costumbre, pero en lugar de dirigirse directamente a su despacho, decidió prepararse un café y revisar algunos documentos en la biblioteca. La verdad era que quería disfrutar del espacio renovado, ahora que tenía vida de nuevo. Al entrar, se sorprendió al encontrar a Sofía ya despierta, acurrucada en uno de los sillones de cuero con el Principito en las manos. Llevaba un pijama de algodón rosa y pantuflas en forma de conejitos. Su cabello oscuro estaba desarreglado por el sueño y había una expresión de completa concentración en su rostro. «Buenos días, pequeña madrugadora», dijo Santiago suavemente para no asustarla. Sofía levantó la vista y le sonrió. «Buenos días, señor Santiago. Espero no estar molestando. Es que no podía dormir de la emoción y quería seguir leyendo». «Para nada. De hecho, me alegra tener compañía». Santiago se instaló en el sillón opuesto al de ella. «¿Qué te parece el libro?» «Es muy triste, pero muy bonito», respondió Sofía, marcando la página con su dedo. «El Principito está solo en su planeta, como usted estaba solo en esta casa». La observación directa de la niña lo sorprendió. «¿Crees que estaba solo?» «Bueno, mamá dice que a veces las personas pueden estar solas aun cuando hay gente alrededor. Dice que la soledad del alma es diferente a la soledad del cuerpo». Santiago se quedó callado durante un momento, impresionado por la sabiduría de las palabras de Esperanza transmitidas a través de su hija. «Tu mamá es muy sabia». «Sí, es la persona más inteligente que conozco», afirmó Sofía con orgullo. «Sabe de todo: cocinar, limpiar, ayudarme con las tareas, contar historias, y cuando estoy triste siempre sabe exactamente qué decir para hacerme sentir mejor». «¿Y tú qué haces para hacer sentir mejor a tu mamá cuando está triste?» Sofía reflexionó sobre la pregunta. «Le doy abrazos muy fuertes y le digo que la amo. A veces le canto canciones o le dibujo flores». «¿Por qué?» «Curiosidad», respondió Santiago. «¿Tu mamá se pone triste a menudo?» «No mucho, pero a veces sí, especialmente cuando habla por teléfono con mi tía Rosa sobre dinero, o cuando revisa las cuentas en la mesa de la cocina. Se le pone una arruga aquí». Sofía se tocó el entrecejo y suspira mucho. Santiago sintió una punzada de culpa. Sabía que pagaba bien a Esperanza, pero tal vez no tanto como para eliminar todas sus preocupaciones financieras. «¿Y cuándo piensa en tu papá?» La expresión de Sofía se entristeció ligeramente. «Sí, especialmente en las fechas importantes. El Día de los Padres, su cumpleaños, el día que se fue al cielo. Pero me dice que él nos cuida desde allá arriba y que está orgulloso de nosotras». «Estoy seguro de que lo está», dijo Santiago sinceramente. «¿Lo recuerdas mucho?» «Un poquito. Tenía 3 años cuando se enfermó. Recuerdo que tenía manos muy grandes y que me cargaba en sus hombros para que pudiera tocar las hojas de los árboles altos. Y que olía a jabón y a menta». Santiago sintió un nudo en la garganta. La capacidad de Sofía para hablar de pérdidas tan profundas, con una aceptación tan madura, lo conmovía profundamente. «Señor Santiago», dijo Sofía de repente, «¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto. ¿Usted también extraña a su esposa como yo extraño a mi papá?» La pregunta fue directa y sin filtros, como solo pueden hacerlas los niños. Santiago sintió la familiar opresión en el pecho, pero esta vez no vino acompañada del impulso de huir de la conversación. «Sí, Sofía, mucho. Ella era bonita, muy bonita, tenía cabello castaño largo y siempre olía a flores. ¿Y era buena como mi mamá?» Santiago sonrió. «Era muy buena, le gustaba ayudar a la gente, como a ti, y soñaba con tener una familia». «¿Como un bebé?» «Sí, estábamos esperando un bebé, pero a veces los planes no salen como uno espera». Sofía procesó esta información con la seriedad de alguien que, a pesar de su corta edad, entendía que la vida no siempre era justa. «Lo siento mucho», dijo finalmente, «pero estoy segura de que ella está en el cielo con mi papá, cuidándonos a todos».
En ese momento, Esperanza apareció en la puerta de la biblioteca con una bandeja con café recién hecho y pan dulce. «Buenos días», dijo, con una sonrisa que se dirigía tanto a Santiago como a su hija. «Pensé que podrían querer desayunar algo. Mamá, el señor Santiago me estaba contando sobre su esposa. Estaba esperando un bebé como nosotras. Esperábamos que tú tuvieras otro bebé para que yo tuviera un hermanito». Esperanza se sonrojó ligeramente. «Sofía, no debes hacer preguntas tan personales». «No me molesta», dijo Santiago, aceptando una taza de café. «Es refrescante hablar con alguien tan honesta». Esperanza se sentó en el borde del sillón, claramente aún un poco incómoda con la nueva dinámica, pero gradualmente relajándose. «Sofía tiene razón en algo», dijo suavemente. «A veces los sueños cambian, pero eso no significa que no puedan cumplirse de formas diferentes a las que imaginábamos». Santiago la miró, intrigado por la profundidad de su comentario. En los ojos de Esperanza vio una comprensión que iba más allá de las palabras, una empatía nacida de su propia experiencia con la pérdida y la reconstrucción. «¿Tú crees eso realmente?», preguntó. «Tengo que creerlo», respondió Esperanza simplemente. De otra forma, sería imposible seguir adelante. El lunes siguiente, Santiago llegó a casa con una sorpresa. Había pasado toda la tarde en Liverpool Polanco, algo que no hacía desde los primeros años de su matrimonio con Alejandra. Cargaba varias bolsas de diferentes tiendas y una caja rectangular que había mantenido cuidadosamente equilibrada durante todo el trayecto. «¿Esperanza? ¿Sofía?», gritó desde la entrada principal. «¡En la cocina!», respondió la voz alegre de Sofía. Santiago encontró a madre e hija preparando la cena juntas. Sofía estaba parada en un banquito, ayudando a cortar verduras bajo la supervisión atenta de Esperanza. La escena doméstica lo llenó de una calidez que no había sentido en años. «Señor Santiago», dijo Esperanza, secándose las manos. «Llegó más temprano de lo usual». «Tuve una tarde productiva», respondió dejando las bolsas en el mostrador. «Y tengo algunas cosas para ustedes». Los ojos de Sofía se iluminaron inmediatamente. «¿Regalos? Sofía, no debes esperar regalos», la reprendió suavemente Esperanza, aunque había curiosidad evidente en su voz. «En realidad, sí son regalos», confirmó Santiago con una sonrisa. «Empecemos con esto». Sacó la caja rectangular y se la entregó a Sofía. La niña la abrió cuidadosamente y cuando vio el contenido, soltó un grito de alegría. «Una laptop. Una laptop de verdad. Es para tus tareas y para que puedas leer libros digitales también», explicó Santiago. «Pensé que te gustaría tener acceso a más historias». Sofía saltó del banquito y corrió a abrazar a Santiago por la cintura. «Gracias, gracias, gracias. Es el mejor regalo del mundo». Esperanza se acercó, claramente conmovida, pero también preocupada. «Señor Santiago, esto es demasiado. Una laptop es muy cara». «Esperanza», la interrumpió Santiago suavemente. «Déjame hacer esto. Además, tengo algo para ti también». Sacó una bolsa elegante de una boutique conocida y se la entregó. Esperanza la abrió con cuidado y encontró un vestido azul marino elegante pero apropiado, junto con una chaqueta a juego y zapatos de tacón bajo. «No entiendo», murmuró Esperanza, sosteniendo el vestido contra su cuerpo. «Mañana tengo una cena de negocios muy importante. Es con inversionistas japoneses que están considerando financiar un nuevo proyecto». Santiago respiró profundo antes de continuar. «Me gustaría que me acompañaras». El silencio llenó la cocina. Esperanza se quedó inmóvil sosteniendo el vestido, mientras Sofía miraba entre los dos adultos con curiosidad. «¿Como su acompañante?», preguntó Esperanza finalmente, su voz apenas un susurro. «Como mi invitada», respondió Santiago, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Estos inversores valoran mucho la familia y las relaciones personales. Tu presencia podría hacer la diferencia». Era una verdad a medias. Los inversionistas japoneses sí valoraban las relaciones familiares, pero Santiago podría haber manejado la cena perfectamente solo. La verdad era que quería que Esperanza estuviera ahí. Quería presentarla como algo más que su empleada, aunque aún no sabía exactamente qué. «¿Y yo qué voy a hacer?», preguntó Sofía rompiendo la tensión. «Tú vas a quedarte con la señora García de la casa de al lado». «Ya hablé con ella», respondió Santiago. «Le dije que era una emergencia familiar.
Esperanza siguió en silencio, procesando la propuesta. Santiago vio el conflicto en sus ojos, la parte de ella que quería aceptar, luchando contra años de mantener claros los límites profesionales. ¿Esperanza?, preguntó Santiago suavemente. ¿Qué dices? Yo necesito pensarlo, respondió finalmente. Por supuesto, tienes hasta mañana por la mañana para decidir. Esa noche, después de que Sofía se durmiera con su nueva laptop cuidadosamente guardada en su mesita de noche, Esperanza se quedó despierta mirando el vestido que colgaba de su armario. Era hermoso, elegante, sin ser ostentoso, exactamente de su talla. Santiago había puesto mucha atención a los detalles, y eso la conmovía tanto como la aterrorizaba. Se acercó al espejo del armario y se sostuvo el vestido contra su cuerpo. Hacía 5 años que no se vestía para algo que no fuera el trabajo o las reuniones escolares de Sofía. Hacía 5 años que no se sentía como una mujer en lugar de solo una madre y empleada. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Mamá?». La voz de Sofía se escuchó del otro lado. «¿Estás despierta?». «Pasa, mi amor». Sofía entró en pijama, cargando su peluche favorito, un osito gastado que había sido de su padre. «No puedo dormir», confesó. «Estoy muy emocionada por la laptop, pero también un poco preocupada». «¿Preocupada por qué?». Sofía se subió a la cama y se acurrucó junto a su madre. «El señor Santiago se va a aburrir de nosotras y nos va a pedir que nos vayamos». Esperanza sintió un nudo en el estómago. Era exactamente el mismo miedo que tenía ella. «¿Por qué piensas eso, mi amor?». «Porque está siendo muy bueno con nosotras, y a veces cuando la gente es muy buena al principio, después se cansan». Esperanza abrazó a su hija, impresionada una vez más por la intuición de la niña. «Sofía, ¿qué te dice tu corazón sobre el señor Santiago?». «Que es bueno de verdad», respondió sin dudar, «y que está triste por dentro, como estábamos nosotras cuando papá se fue al cielo. Pero también siento que... es raro si digo que siento como si fuéramos una familia». Esperanza cerró los ojos, sintiendo que su hija había puesto en palabras exactamente lo que ella no se atrevía a pensar. «No es raro, mi amor, pero debemos ser cuidadosas con nuestros sentimientos». «¿Por qué?». «Porque a veces queremos tanto que algo sea cierto que nos olvidamos de proteger nuestro corazón». Sofía se quedó callada durante un momento. «Mamá, ¿te gusta el señor Santiago?». La pregunta directa de su hija la tomó desprevenida. «Es un buen hombre, Sofía». «No, mamá. ¿Te gusta como te gustaba papá?». Esperanza sintió que se le aceleraba el corazón. «Sofía, está bien si te gusta, mamá. Papá querría que fueras feliz. Y el señor Santiago te mira de una forma muy bonita. ¿Cómo me mira? Como si fueras la cosa más preciosa del mundo. Como miras tú mis dibujos cuando los pego en el refrigerador». La cena en el restaurante Pujol de Polanco era todo lo que Santiago había esperado. Elegante, sofisticada, con una vista espectacular de la ciudad. Los inversionistas japoneses, los señores Tanaka y Yamamoto, habían llegado puntualmente a las 8, impecablemente vestidos y con la cortesía formal característica de su cultura. Santiago había decidido no presionar a Esperanza sobre su decisión, pero cuando llegó a casa a las 6 de la tarde y la vio esperándolo en el vestíbulo con el vestido azul marino puesto, sintió que se le cortaba la respiración. El vestido le quedaba perfectamente, realzando su figura menuda pero elegante. Se había recogido el cabello en un moño bajo que dejaba ver la línea elegante de su cuello y llevaba un maquillaje sutil que hacía brillar sus ojos café. Parecía una mujer completamente diferente de la Esperanza que conocía, pero al mismo tiempo esencialmente la misma. «Estás hermosa», había murmurado Santiago, olvidando por un momento mantener la distancia profesional. Esperanza se había sonrojado. «Gracias. Espero estar vestida apropiadamente». Más que apropiadamente. Ahora, sentados en la mesa del restaurante, Santiago se daba cuenta de que había subestimado completamente el impacto que tendría Esperanza en la cena. Los señores Tanaka y Yamamoto estaban claramente encantados con ella. «Señora Jiménez», decía el señor Tanaka en su inglés cuidadoso, «nos ha contado que tiene una hija. En Japón valoramos mucho la dedicación familiar». «Sí», respondió Esperanza con una sonrisa natural. «Sofía tiene 8 años. Es muy inteligente y le encanta leer». «¿Y qué opina del trabajo del señor Mendoza?».
preguntó el señor Yamamoto, claramente interesado en su perspectiva. Santiago se tensó ligeramente, sin saber qué esperaba que respondiera Esperanza. Santiago es un hombre íntegro, respondió ella sin dudar, usando su nombre de pila por primera vez en público. Construye no solo edificios, sino oportunidades para las familias. Eso es algo muy valioso. Los inversionistas intercambiaron miradas aprobatorias. Santiago sintió una calidez en el pecho al escuchar la confianza genuina en la voz de Esperanza. En nuestra cultura, explicó el señor Tanaka, creemos que el carácter de un hombre se refleja en cómo trata a su familia. Es claro que ustedes tienen una relación muy sólida. Santiago y Esperanza se miraron, ambos conscientes de la interpretación errónea de los inversionistas, pero ninguno se atrevió a corregirla. La conversación fluyó naturalmente. Esperanza demostró una inteligencia natural y una capacidad para hacer preguntas reflexivas que impresionaron a los japoneses. Cuando hablaron sobre sustentabilidad en la construcción, ella mencionó la importancia de crear espacios que las familias pudieran mantener a largo plazo, no solo económicamente, sino emocionalmente. ¿A qué se refiere?, preguntó el señor Yamamoto, genuinamente intrigado. Un hogar no es solo 4 paredes, explicó Esperanza. Es un lugar donde se crean memorias, donde los niños crecen sintiéndose seguros, donde las familias pueden reunirse. Si una casa no invita a eso, entonces es solo una estructura. Santiago la observó mientras hablaba, maravillado por su sabiduría práctica y su capacidad para articular conceptos que él, con toda su educación formal, nunca había considerado desde esa perspectiva. Cuando llegó el postre, el señor Tanaka se dirigió directamente a Santiago. Señor Mendoza, después de esta noche estamos muy interesados en invertir en su proyecto. Su visión, combinada con los valores familiares que claramente posee, nos da mucha confianza. Santiago sintió una mezcla de alegría por el éxito profesional y nerviosismo por las implicaciones de la noche. En el trayecto de regreso a casa, el silencio llenó el BMW. Esperanza miraba por la ventana las luces de la ciudad, mientras Santiago conducía tratando de procesar lo que había ocurrido. Esperanza, dijo finalmente, fuiste increíble esta noche. Gracias, respondió suavemente. Espero haber ayudado y no haber complicado las cosas. Definitivamente ayudaste. Pero Santiago se detuvo en un semáforo y la miró. ¿Te diste cuenta de que pensaron que éramos pareja?, completó Esperanza. Sí, me di cuenta. ¿Y por qué no los corregiste? Esperanza se giró para mirarlo directamente. A la luz de los faroles, sus ojos brillaban con una intensidad que Santiago no había visto antes, porque por un momento me gustó imaginar que era cierto. La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila, creando ondas que cambiarían todo. El semáforo cambió a verde, pero Santiago se quedó inmóvil durante unos segundos, procesando las palabras de Esperanza. Detrás de ellos, un claxon los sacó del momento. Esperanza, lo siento, dijo ella rápidamente, volviendo a mirar por la ventana. No debí haber dicho eso. No, respondió Santiago, reanudando la marcha. No te disculpes. Yo también me sentí así. El resto del camino transcurrió en un silencio cargado de posibilidades, ambos conscientes de que habían cruzado una línea invisible que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. Los días siguientes a la cena de negocios fueron extraños y cargados de tensión. Santiago y Esperanza se movían por la casa como 2 imanes que se atraían y se repelían al mismo tiempo, conscientes de las palabras que habían intercambiado en el auto, pero sin saber cómo proceder. Sofía, con la intuición característica de los niños, notó inmediatamente el cambio en la dinámica. «Mamá, ¿por qué el señor Santiago y tú se ponen nerviosos cuando están en la misma habitación?», preguntó una tarde mientras hacía sus tareas en la biblioteca. «No estamos nerviosos, mi amor», mintió Esperanza, organizando los libros por tercera vez esa semana. «Sí están», insistió Sofía, levantando la vista de su laptop. Se sonríen, pero luego se ponen rojos y miran para otro lado, como cuando María José de mi salón le gusta a un niño. Esperanza se detuvo, sin saber cómo responder a la observación tan directa de su hija. Ese mismo día, Santiago decidió que necesitaba hablar con alguien sobre la situación. Llamó a su hermana mayor, Carmen, quien vivía en Guadalajara con su familia.
¿Me estás diciendo que te enamoraste de tu ama de llaves?, preguntó Carmen sin rodeos, después de escuchar toda la historia. No es solo mi ama de llaves, Carmen. Es una mujer increíble, inteligente, fuerte, con una hija maravillosa. Y sí creo que me estoy enamorando de ella. Santiago, han pasado 3 años desde Alejandra. Era hora de que abrieras tu corazón de nuevo. ¿Pero no te parece complicado? Las diferencias sociales, el hecho de que trabajaba para mí... ¿Trabajaba? ¿En pasado? Santiago se dio cuenta de su desliz. Bueno, técnicamente todavía... Santiago Mendoza, lo interrumpió Carmen con tono de hermana mayor. Deja de buscar excusas, ¿la amas? Creo que sí. ¿Ella te hace feliz? Más feliz de lo que he sido en años. ¿Y su hija? Santiago sonrió involuntariamente. Sofía es extraordinaria. Es como si fuera la hija que Alejandra y yo nunca pudimos tener. Entonces deja de complicarte la vida y habla con ella. De verdad, no esas conversaciones a medias que me imagino que han tenido. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Santiago encontró a Esperanza en la cocina, preparando café como siempre hacía antes de retirarse a su habitación. «Esperanza», dijo desde el umbral, «necesitamos hablar». Ella se tensó, pero asintió. «¿Quiere que vayamos al despacho?» «No, aquí está bien. Esta cocina se ha convertido en el corazón de la casa desde que llegaste». Se sentaron en la mesa, donde habían compartido tantas conversaciones en las últimas semanas. Esperanza mantenía las manos cuidadosamente entrelazadas sobre la mesa, esperando. «Primero que nada», comenzó Santiago, «quiero que sepas que, sin importar lo que hablemos esta noche, tu trabajo aquí está seguro. Tú y Sofía siempre tendrán un lugar en esta casa». Esperanza asintió, pero no se relajó. «Lo que dijiste en el auto la otra noche», continuó Santiago. «Señor Santiago, déjame terminar, por favor». Santiago respiró profundo. «No te disculpes por haber sido honesta, porque yo siento lo mismo». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «¿Qué? Me estoy enamorando de ti, Esperanza. No solo de tu belleza, sino de tu fuerza, tu sabiduría, la forma en que amas a tu hija, cómo has traído vida a esta casa». Santiago extendió su mano sobre la mesa, pero se detuvo antes de tocar la de ella. «Pero también entiendo si esto es demasiado complicado. Soy tu empleador. Nuestras situaciones son diferentes». Esperanza finalmente movió su mano para tomarla de él. «Santiago», dijo usando su nombre de pila como había hecho en la cena, «yo también me estoy enamorando de ti, pero tengo miedo». «¿De qué?» «De que esto sea un sueño. De que un día despiertes y te des cuenta de que yo no soy suficiente para alguien como tú. De que Sofía y yo salgamos lastimadas». Santiago entrelazó sus dedos con los de ella. «Esperanza, en estos últimos meses, ustedes me han dado más de lo que yo podría ofrecerles jamás. Me han recordado lo que significa estar vivo». «¿Y Alejandra?», preguntó Esperanza suavemente. «¿Tu esposa?». Santiago cerró los ojos por un momento. «Alejandra siempre será parte de mí. La amé profundamente, y su muerte casi me destruye, pero ella querría que fuera feliz. Y tú me haces feliz de una forma diferente, pero igual de real». Se quedaron en silencio durante unos minutos, sosteniéndose las manos sobre la mesa de la cocina donde habían compartido tantos momentos. «¿Y ahora qué?», preguntó Esperanza finalmente. «Ahora», dijo Santiago con una sonrisa, «ahora vamos despacio. Nos conocemos mejor. Vemos si esto es real o si es solo la soledad hablando». «¿Y Sofía?». «Sofía ya nos ve como una familia. Creo que ella será la que menos problemas tenga con esto». Como si hubiera escuchado su nombre, apareció Sofía en el umbral de la cocina, con el cabello despeinado y frotándose los ojos. «Mamá, tuve sed», murmuró, y luego notó las manos entrelazadas sobre la mesa. Sus ojos se despertaron completamente. «¿Ya son novios?». Santiago y Esperanza se miraron, luego se echaron a reír. «Ven acá, pequeña», dijo Santiago, extendiendo su brazo libre. Sofía corrió hacia ellos, y Santiago la alzó para sentarla en su regazo. «Sofía», dijo Esperanza, «¿qué pensarías si el señor Santiago y yo, si fuéramos algo más que amigos?» «¿Como una familia de verdad?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. «Sí, como una familia de verdad», confirmó Santiago. Sofía los abrazó a ambos con fuerza. «Sería lo mejor del mundo. Eso significa que puedo decirle
¿Papá Santiago? Santiago sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Si quieres, claro que puedes. 6 meses después, la casa en las lomas de Chapultepec había cambiado completamente. Ya no era la mansión silenciosa y melancólica que había sido durante años, sino un hogar lleno de vida, risas y amor. El jardín trasero ahora tenía un columpio que Santiago había instalado personalmente para Sofía, junto con un pequeño huerto donde Esperanza cultivaba hierbas para cocinar. Los fines de semana los tres trabajaban juntos plantando y cuidando las plantas, con Sofía dirigiendo las operaciones con la seriedad de una experta en jardinería. La biblioteca se había convertido en el lugar favorito de la familia. Las tardes se llenaban con sesiones de lectura donde Santiago y Esperanza leían cuentos a Sofía, o donde los tres simplemente disfrutaban de libros diferentes en cómodo silencio. Esperanza ya no era oficialmente el ama de llaves. Santiago había insistido en contratar personal adicional para que ella pudiera enfocarse en ser su pareja y en terminar los estudios de administración que había interrumpido años atrás cuando enviudó. Ahora tomaba clases nocturnas en la Universidad del Valle de México, con Santiago ayudándola con las tareas más difíciles y Sofía actuando como su asistente de estudio más entusiasta. ¿Estás nerviosa?, preguntó Santiago esa mañana de sábado, mientras se arreglaba frente al espejo del dormitorio principal que ahora compartían. Un poco, admitió Esperanza, terminando de peinarse. Tu familia es muy importante para ti. Era el día en que Santiago presentaría oficialmente a Esperanza y Sofía a toda su familia extendida. Carmen había organizado una comida familiar en su casa de Guadalajara y volarían esa misma tarde. «Les vas a encantar», dijo Santiago, acercándose para abrazarla por detrás. «Pero aunque no fuera así, no cambiaría nada. Ustedes son mi familia ahora». Sofía irrumpió en la habitación como una pequeña tormenta, llevando un vestido amarillo nuevo y zapatos que hacían ruido al caminar. «Papá Santiago, ¿ya nos vamos? Quiero conocer a la tía Carmen y ver si sus hijos me van a querer». Santiago sonrió cada vez que Sofía lo llamaba Papá Santiago. Al principio había sido extraño, pero ahora se sentía como la cosa más natural del mundo. «Primero desayunamos, pequeña», dijo Esperanza, «y recuerda que debes portarte muy bien». «Siempre me porto bien», protestó Sofía con indignación. «Bueno, casi siempre». Después del desayuno, mientras esperaban el taxi al aeropuerto, Santiago sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Esperanza», dijo, tomando su mano. «Sé que hemos dicho que íbamos despacio, pero estos 6 meses han sido los más felices de mi vida». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas cuando vio el anillo, elegante, pero no ostentoso, con un diamante solitario rodeado de pequeñas esmeraldas. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Santiago. «¿Harías oficial esta familia que hemos construido?». Sofía gritó de emoción antes de que Esperanza pudiera responder. «Sí, di que sí, mamá». Esperanza se echó a reír entre lágrimas. «Sí, Santiago, claro que sí». Mientras Santiago le ponía el anillo, Sofía los abrazó a ambos. «¿Esto significa que vamos a tener una boda?», preguntó la niña. «La boda que tú quieras», prometió Santiago. «¿Puedo ser la dama de honor? ¿Y podemos tener un pastel gigante? ¿Y pueden venir todos mis amigos de la escuela?». «Todo lo que quieras, mi amor», dijo Esperanza, besando la frente de su hija. 6 meses más tarde, en el jardín de la misma casa donde se habían conocido realmente, Santiago y Esperanza se casaron en una ceremonia íntima rodeados de familia y amigos. Sofía fungió como la dama de honor más orgullosa del mundo, cargando los anillos con una seriedad que hizo llorar de risa a todos los invitados. El pastel, tal como había pedido Sofía, era gigante, 3 pisos de chocolate con fresas, decorado con flores de azúcar que Esperanza había hecho ella misma. Durante el primer baile, mientras Santiago y Esperanza se movían lentamente al ritmo de La Llorona, interpretada por un mariachi, Sofía se acercó y se pegó a sus piernas, convirtiéndolo en un baile de 3. «¿Están contentos?», preguntó la niña, mirando hacia arriba. «Más contentos de lo que jamás imaginamos», respondió Santiago. «¿Y vamos a ser felices para siempre?». Esperanza y Santiago se miraron, luego miraron a la niña que había sido el catalizador de su amor. «Vamos a intentarlo todos los días», prometió Esperanza. «Eso es suficiente para mí», declaró Sofía,
y siguió bailando con sus padres bajo las estrellas del cielo de México. En la mesa principal, entre los restos del banquete y las flores que decoraban el jardín, había una foto enmarcada. Santiago, Esperanza y Sofía el día del cumpleaños de la niña, soplando las velas juntos. Era el momento exacto en que habían dejado de ser tres personas solitarias para convertirse en una familia. Y en el cielo nocturno de la Ciudad de México, entre las luces de la gran metrópoli, brillaban dos estrellas particularmente intensas, como si Alejandra y el padre de Sofía estuvieran dando su bendición a esta nueva familia que había nacido del amor, la pérdida y la esperanza.